Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Aquí está. Correa confirma que según el Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Habrán elecciones. Así lo confirma Rafael Correa. Muchísimas gracias. Si va a haber o no. Insisto, todo este contexto que nosotros hemos graficado para ustedes, ¿sí? Todo este contexto que nosotros hemos graficado para ustedes, tiene como finalidad plantearles lo frágil que en este momento en Latinoamérica son los procesos electorales. Porque si bien es cierto que nosotros otrora estábamos acostumbrados a golpes de estados militares por parte de las derechas, guiadas por los Estados Unidos, ahora simplemente se está tratando de boicotear los procesos electorales donde evidentemente resultarían ganadores movimientos sociales progresistas, partidos políticos de izquierda, líderes populares de Latinoamérica. Y como lo dije yo al inicio, esto evidentemente tiene un correlativo latinoamericano en las elecciones, por ejemplo, en Bolivia, que trataron, las del año pasado, que trataron de ser boicoteadas las elecciones de Bolivia por la dictadura de turno, una dictadura que duró un año solamente. ¿Recuerdan ustedes las elecciones en Venezuela? También trataron de ser boicoteadas por Juan Guaidó y su gente. Y ahora las elecciones en Ecuador, también están tratando de ser boicoteadas precisamente a raíz de todo el contexto económico, social y sanitario que en estos momentos está viviendo Ecuador. Y yo vuelvo a Guayaquil, y yo vuelvo a los muertos por la COVID-19 tirados en las calles en Guayaquil o muertos en sus casas y denunciados por los olores putrefactos por sus vecinos. Yo vuelvo a la persecución política con instrumentos jurídicos contra el movimiento de Rafael Correa. Y todo esto entonces nos pone en un contexto en el cual los nuevos desafíos de Latinoamérica, los nuevos desafíos de la izquierda latinoamericana, los nuevos desafíos de los movimientos sociales en Latinoamérica son entonces, imagínense ustedes a qué punto estamos, que se nos permita ir a elecciones. Paradójicamente, y esto hace todavía más irónico, y sarcástico todo lo que estamos planteando. Paradójicamente, aquellos factores conservadores de derechas y extremas derechas o de élites económicas de Latinoamérica que dicen, con apoyo de los Estados Unidos y de países de la Unión Europea, luchar por la democracia en Latinoamérica, son entonces los principales motores, las principales causas del boicot de las elecciones democráticas en Latinoamérica. Y yo vuelvo al ejemplo que decía al inicio. Paradójicamente se le da un golpe de Estado, la OEA, los Estados Unidos le da un golpe de Estado en diciembre del 2019 a Evo Morales, siendo el presidente con mayor popularidad en la historia de Bolivia y siendo en ese momento el político con mayor popularidad en Bolivia y siendo además Bolivia bajo su gestión la principal economía de la región junto con Uruguay. Esto no fue suficiente para que le dieran un golpe de Estado. Después que le dan el golpe de Estado a Evo Morales, un año después, el MAS tuvo que hacer presión, la misma presión que está haciendo Rafael Correa. ¿Saben para qué? Para que se vaya a elecciones. Es decir, aquellos a los cuales le dieron un golpe de Estado deben además presionar para poder ir a elecciones. Entonces, ¿cómo tuvo que presionar la izquierda venezolana, el PSUV, Nicolás Maduro, el gobierno bolivariano para
poder ir a elecciones porque la Unión Europea y los Estados Unidos estuvieran contra las elecciones en Venezuela. Entonces, es anodino, es casual. No querían elecciones en Bolivia, presionaron, hubo elecciones en Bolivia, el MAS regresó al poder con Arce. No querían elecciones en Venezuela. Testarudamente fuimos a elecciones en Venezuela, ahí hay una Asamblea Nacional con mayoría revolucionaria de izquierda. Y ahora no quieren elecciones en Ecuador. ¿Por qué? Precisamente por la investigación que hoy nosotros realizamos, que reza que Ecuador no solamente está en una crisis abismal económica, después del milagro económico de Rafael Correa, que Ecuador se encuentra en una crisis política sin precedente, donde el apoyo de quien llegó de los brazos de Rafael Correa, este señor Moreno, termina uniéndose con los factores extremistas de la derecha ecuatoriana, y unidos van a tratar de mantenerse en el poder, aunque sea con gobierno de derecha. Imagínense el nivel de traición de Moreno. Crisis económica, crisis sanitaria, crisis política, que deriva entonces una vez más en la intentona por parte de la derecha ecuatoriana, de las derechas latinoamericanas, de que en Ecuador no se den las elecciones. Entonces, desafíos para las izquierdas latinoamericanas: tener las mejores economías. Pues no basta. Tener los números más bajos de infecciones y fallecidos por coronavirus. Por ejemplo, Venezuela nos trataron de invadir con marines con experiencia en Irak. Intentona de golpe de Estado, intentona de invasión también por... Es decir, tienes la mejor economía, no te basta. Tienes los mejores resultados en el coronavirus, no te basta. Tienes la popularidad como la tenía Evo Morales, no te basta. Es decir, ahora no solamente tenemos que ser buenos en economía, populares políticamente, tener en medio de una pandemia números muy bajos de infecciones y de fallecidos, y aún así tienes que mover cielo y tierra para que te dejen ir a procesos electorales en Latinoamérica. Este es el desafío que nosotros tenemos, este es el desafío de los movimientos sociales, este es el desafío de los partidos políticos actualmente en Latinoamérica. Consolidar los procesos democráticos, es decir, los procesos electorales. Porque por el camino que vamos, no nos van a dejar realizar elecciones en Latinoamérica si tienen ellos la certeza de que movimientos sociales, partidos alternativos o líderes populares pueden llegar al poder. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.